quiero agradecer a los organizadores, primero por la idea y luego por invitarme. Así que, bueno, esto se llama Igual y un poco distinto. Y quizás si logro cerrar mi argumento, se van a dar cuenta al final de por qué. Porque el objetivo de esta charla es explorar de qué manera se problematizó la nación en Uruguay, en Argentina, en la década del 20, básicamente, o en las dos primeras décadas del siglo XX. Y queremos entrar oblicuamente al problema a partir de las historias de las literaturas. Es decir, el tiempo y los símbolos. Porque el conjunto de los discursos intelectuales de la década del 20, la reflexión sobre la lengua, la literatura, la existencia o la inexistencia de ella, son muy reveladores de los significados a partir de los cuales se piensa la nación. La existencia de la literatura nacional, la revisión del canon literario, la discusión de los precursores, la ampliación de las autoridades y precedencias, ponen de manifiesto tópicos neurálgicos para representar la nación. Entonces nos proponemos, algo audazmente, lo digo así porque en general hasta ahora nos hemos centrado en trayectorias individuales. Mi propuesta es cruzar, hacer el puente y comparar dos proyectos intelectuales que tienen bastante convergencia y mucho de divergencia, que son tres obras de Alberto Zunfelde, que es Proceso Histórico del Uruguay, esquema de una sociología nacional del año 1919, Crítica de la literatura uruguaya de 1921 y su última y más importante obra de los años 20, El proceso intelectual del Uruguay y Crítica a su literatura, y compararlos con un proyecto intelectual que es convergente, paralelo, que son las obras de Ricardo Rojas. Esto es una hipótesis de trabajo, no necesariamente tiene que ser así. En tres obras de Ricardo Rojas, que son La Son de Plata, en conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo, La Argentinidad, en conmemoración de la independencia, y su obra más monumental, si se quiere, que es La Historia de la literatura argentina, que sale publicada entre el 17 y el 22. Bueno, ¿qué me anima a hacer esta comparación? Por un lado, la preocupación sociológica de ambos autores, que lo dicen explícitamente. La sociología tenía un aura en esa época, en las primeras décadas del siglo, de cientificidad, por decirlo de alguna manera, de racionalidad, y esto otorgaba a los estudios un plus que era bastante interesante. Por otra parte, tanto la historia de la literatura como el Blasón de Plata, Argentinidad y la última obra, la del 30, los tres tomos de la obra de Zunfelde, que dicho sea de paso, si se van a digitalizar las obras, sería bien interesante digitalizarlas porque es muy difícil encontrarlas. En mi caso, solo porque Linardi hizo lo suyo, es decir, pero es muy difícil encontrar estas obras, por lo menos en bibliotecas argentinas. Bueno, ambos autores escriben al calor del centenario. No me voy a referir al centenario del 10, ni al del 16, ni al del 25, ni al del 30. Eso es el telón de fondo a partir del cual escriben estas obras. Y en ambos casos son obras fundacionales del campo literario, ¿sí? Aun cuando han sido criticadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que funda la historia de la literatura, el proceso intelectual del Uruguay, son hasta el día de hoy, y con todo el tiempo que ha pasado, fundan un canon literario, los precursores, una tradición literaria. Y por otra parte, por la preocupación de los dos autores, que paradójicamente legitiman el campo de las letras, son los dos autodidactas. Ninguno de los dos tenía un título, ninguno de los dos era doctor en leyes, que era lo que hubiera correspondido a los personajes, son dos autodidactas. Por un lado, pero por otra parte, la necesidad de codificar unos saberes hasta entonces sin abolengo. No me voy a referir a los centenarios, pero sí voy a poner por lo menos tres cuestiones que están presentes a ambos lados de las cerillas. La mirada hacia Europa, por un lado, la diferenciación con los vecinos, que están como más cerca, entonces había que recortar un perímetro, y por otra parte, la revalorización de lo nacional, o sea, se refuerza el perímetro del Estado, pero también se ensancha la densidad nacional en la reflexión de ambos autores. No me voy a referir a una polémica exquisita entre Ricardo Rojas y Zorrilla de San Martín, dos grandes hacedores de héroes, de estatuas, de bronces,
a propósito del libro La Argentinidad de Ricardo Rojas, donde dice que hay una campaña anti-argentina que encarna a Zorrilla de San Martín, porque, bueno, que por ensalzar Artigas, y entonces tilda de monárquica la solución de San Martín. Bueno, y al final se ponen muy de acuerdo, porque los dos dicen que la historia se ha escrito mal. Y esto es muy interesante, porque es de dos sensibilidades muy distintas, y que tratan de impulsar y de reforzar sus proyectos nacionalistas, se ponen muy de acuerdo muy rápidamente, porque en realidad se ponen en desacuerdo con las tradiciones decimonónicas que han mirado a un solo lado de la historia. Como dice Alperín, los centenarios era más lo que se recreaba que lo que se recordaba, ¿no? Una nación que se construía más contra su pasado que a partir de él. Hay dos procedimientos fundamentales, tanto en la historia de Rojas como en la de Zunfelde, que es por un lado el inventario y por otro la hermenéutica. Y se hace un movimiento que no carece de tensiones y que sintetiza en la forma ensayo. Entonces, tienen que explicar, bueno, no sé si es un libro de moral o de historia, ¿sí? Si es un ensayo filosófico, si es sociológico, si es una crítica literaria. Pero sí, lo que hay que decir, y ambos lo dicen, es que todo el saber anterior es precientífico. O sea, hay una vocación explícita, voluntaria, de fundar un campo. Lo dice Zunfelde y lo dice Rojas, casi con iguales palabras. Bueno, y también la misión. Y la misión es la nación, es develar el misterio de la nación. Para Rojas habrá que restaurar una nación perdida en el pasado, o sea, una bella durmiente, que se encarga con materiales muy contundentes de realizarla. Para Zunfelde se trata de construir una nación que bueno, y las historias de la literatura son muy apropiadas, por más que tienen un argumento un poco circular. Existe la literatura nacional porque existe la nación, y hay nación porque existe la literatura nacional. Es algo muy interesante porque, bueno, Rojas es explícitamente un esencialista y un comunitarista, y lo pone muy nervioso el cosmopolitismo, la ciudad, etcétera, etcétera. Zunfelde, el Zunfelde de los 20 no, va a tener casi una colocación, van a tener dos colocaciones muy distintas, ¿no? Porque Zunfelde de los 40, ¿sí? que toma temas unamunianos, nietzscheanos, que tiene que ver con la América Latina. Bueno, en el caso de Zunfelde también dice, bueno, acá dice, a ver, es necesario que las generaciones nuevas del país empiecen a formar la conciencia clara de la entidad a la que pertenecen, ¿sí? Un concepto sociológico de nuestra nacionalidad es necesario para que sepamos quiénes somos y a dónde vamos. O sea, la pregunta por el quiénes somos, que además se redefine en el momento de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque una guerra de naciones, justamente, en donde aparece un componente muy espiritualista, si se quiere, menos racional, por supuesto con distintas entidades, ¿no? Los dos están de acuerdo en que no ha habido una reflexión sobre la literatura que alcance a convencerlos. Bueno, Rojas bueno, se pelea con Paul Grusac, obviamente, porque era justamente la persona que era su interlocutor y el más temido. Paul Grusac era muy malo haciendo críticas, o sea, era muy beligerante, ¿sí? Y, por ejemplo, Zunfelde se pelea con la historia de Roxlo. Dice que Roxlo ha elegido textos que no tienen estatura estética para formar parte de la historia del Uruguay. Ahora, hay una gran diferencia entre ambos. Rojas es monumental. Rojas actúa por sumatoria, ¿sí? Entonces se va al archivo de Jujuy, recoge una copla, recoge una tonada, ¿sí? Entonces, él quiere mucho material, ¿sí? Como las estatuas, como su pedagogía de las estatuas. En cambio, Zunfelde tiene más resto, y ahí van a ir las conclusiones, ¿no? Pero tiene más resto para atenerse más a las formas de la crítica genérica, como la él llama, ¿no? En cambio, y esto se ve muy claramente en cómo se periodiza. Uno cuando quiere saber cómo se interpreta, cuál es la parte de la hermenéutica, cómo se periodiza. Ricardo Rojas periodiza exactamente con la historia política argentina. Es más, uno de los tomos se llama Los proscriptos. No son los proscriptos de la literatura, gracias. Son los proscriptos de la política. Ahora,
hay 4 tomos de la obra de Rojas, pero Rojas no empieza con los coloniales, empieza con los gauchescos. Porque si había una manera de probar, había que empezar por lo que era lo que se suponía más vernáculo, telúrico y particular de la literatura argentina, que, según Rojas, eran los gauchescos. Entonces, primero publica los gauchescos y después los coloniales. Es muy interesante en el caso de Zunfelde, bueno, más allá de la lectura de lo que es la literatura argentina para Rojas, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII eran argentinos en Uruguay, el Paraguay, el sur de Bolivia. Entonces, esto que yo llamo mi panarquinismo, quiere decir que todos los que han nacido en esos lugares han abonado de alguna manera a la literatura argentina. En este sentido, Zunfelde no entra en esa polémica, considera producción uruguaya aquellas producciones de quienes han nacido en el actual territorio de Uruguay de una manera muy sobria y muy razonable. Bueno, pero además, sí, Rojas actúa como por agregación, y cuanto más grandes son más cantidad de páginas, más autores, más bronce hay, mejor. Zunfelde tiene una mirada mucho más rigurosa respecto de quiénes integrar o no. Ahora, la tiene distinta en los 3 textos, en el 19, el 21 y el del 30. Bueno, y por supuesto critica la historia de Ricardo Rojas. Dice, mejor es reconocer esta verdad, que es la carencia de lírica en el Uruguay del siglo XIX, que llena a título de patriotismo páginas de antología mediocre, dice, ¿no? Nos puede parecer el criterio erróneo, nos parece el criterio nacionalista de tan sesudos críticos como Ricardo Rojas, el argentino, al querer dar valida ante el juicio contemporáneo poetastros tan enfáticos como Olegario Andrade. Toda la poesía romántica argentina debe ser borrada del libro de la posteridad. Se lo dice claramente en la revista Nosotros. Pero Borges no le iba a la saga, porque cuando decía, escribí en el año 26, en cuanto a gritadores como Ricardo Rojas, hechos de espuma, patriotería y de insondable nada, son un vejamen paradójico de nuestra verdadera forma de ser. La historia de la literatura argentina tiene mucho más de grandiosa que de legible. Dice el joven Borges, que también se está colocando en el campo de las letras. Bueno, ahora lo interesante en el caso de Zunfelde es que también lo presiona el centenario. Primero lo presiona la historia de Rojas, o sea, no pasa desapercibido esos 4 volúmenes tan enjundiosos. Entonces, cuando apela a su cronología, estira la temporalidad por una cosa que pasa en los años 20, que la nación se vuelve más antigua. Son tan jóvenes las naciones latinoamericanas que se busca un linaje, un abolengo, si se quiere. Entonces puede ser la chanson de Roland por el Martín Fierro, que lo dice Lugones, ¿no? El Tahuantinsuyu para allá de la Torre, el Mamauta para Ariadne. Sería una mirada hacia atrás, un anclaje hacia atrás. Bueno, lo mismo hace Zunfelde, estira hasta los coloniales, eso que no dice la obra del 19 y no dice la obra del 21. Bueno, y se tironean a la pobre Petrona Rosende de Sierra, que hasta el día de hoy sigue siendo la primera periodista argentina y la primera poetisa uruguaya, ¿no es cierto? Nacida en Uruguay, nacionalizada argentina. Sacó en el año 1830 un periódico divino llamado La Aljaba, y que tiene una bajada divina porque es periódico del bello sexo argentino. Entonces, no en Argentina. Entonces eso da lugar a cosas muy interesantes que no vamos a desplegar en este caso. Bueno, me avisan por favor, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, otra de las características para la descripción de lo nacional que se destila de las 2 historias de la literatura, como se quiere llamar, es la composición étnica. En ambos países aparece la blanquitud como dominante, excluyente, pero en realidad el dispositivo por antonomasia de las naciones es buscar naciones étnicamente homogéneas. Entonces ahí va a venir el mestizaje y por ahí se cuela el gaucho. Sí, ese gaucho que había sido vago, mal entretenido, como decía José Ingenieros, ¿no? Un loco congénito que no tenía arreglo, etcétera, 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 empieza a ser el símbolo de la Argentina frente a esa otra barbarie que eran los inmigrantes,
en una época en que inmigrante, protesta social, disolvente de la nación, digamos las 19, la semana trágica, ¿no? Decían que había soviets en Villa Crespo, ¿no? Esa era la idea. Bueno, primero, entonces la blanquitud siempre está por encima de las otras, pero también es interesante como tanto Sünfelde como Rojas quieren recuperar tanto al gaucho, que es un párrafo aparte, como al negro incluso, ¿no? Como al negro. En ambos casos, bueno, lo suman a la cultura, pero diciendo que tan rapidito ya se está mestizando y no va a haber más. Otro tanto con los indios. En el caso de los indios, bueno, en el caso, esto se ve mucho más claramente en el caso de Sünfelde. En el caso de Rojas va a ser una defensa a ultranza del indianismo y de lo indígena. Su proyecto estético de Eurindia va a ser definitorio en ese sentido, ¿no? Un indio muy estilizado, etcétera, etcétera. Pero sí, en Historia de la Literatura va a contar con esa piedra fundacional, como lo decía él en el segundo tomo. Porque Rojas además es un alquimista que todo el tiempo está buscando crisoles, alambiques, aludeles, y todo le viene bien. Entonces él suma, y lo máximo a sumar son los inmigrantes. Muy distinto es el caso de Sünfelde. En el caso de Sünfelde, lo dice muy claramente, los descendientes de la inmigración que no ha llegado a las clases altas, que son por supuesto la mayoría, se confunden con el pueblo criollo, adquiriendo sus hábitos, su lenguaje, su aspecto. No hay casi diferencia entre el hijo del gringo y el hijo del criollo. ¿Y qué produjo esto? La continuación, estoy citando textual, de los dos bandos tradicionales en la vida del país, hasta la época actual. Tiene por pasado el gaucho y el presente cosmopolita. El Partido Colorado vincula al pasado tradicional la nueva masa de población italo-criolla. El Partido Blanco hace lo propio con la población de procedencia hispana. De este modo, la inmigración extranjera se incorpora a la vida histórica, asimilándose a su vez los sentimientos genuinamente nacionales. No como ocurre en el caso de la Argentina, donde tanto Sünfelde como el propio Ricardo Rojas ven esta Babel y esta posible desintegración creada por el elemento inmigrante, ¿no? Ahora bien, los dos autores, bueno, recortar perímetros de la nación cuando la comunidad idiomática, la cercanía y la historia es tan cercana, supone ciertos artefactos, ciertas convenciones. Por eso estas dos historias son muy interesantes por el esfuerzo que hacen los dos. Ricardo Rojas, más apegado a cierto esencialismo organicista, que no lo va a abandonar en el resto de sus obras. El caso de Sünfelde, a partir de la crítica militante, él termina el libro está publicado por la Imprenta Colorada, él era explícitamente ballista, hacía lo que él llamaba crítica militante, de lo que salió bastante lastimado, tiene ahí un epílogo biográfico, lo acusaron de plagio, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de esa cosa personal, bueno, pero esta idea de la posibilidad de la inclusión cívica, por el lado de lo cívico, por lo estatal, etcétera, 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 está muy claramente expresada en Sünfelde. Es uno de los clásicos de la nación en Uruguay, una nación cívica acompañada de símbolos. En cambio, Ricardo Rojas le es más trabajoso, ¿no? Se aboca a buscar continuidades, contenciones, inclusiones, para galvanizar una sociedad civil que él cree conflictiva, crítica, fragmentada y que necesita, según su prescriptiva, del remanso de los héroes y de las tradiciones. Un justo vaivén entre la aproximación y la distancia lo dijo Borges en la antología de la poesía uruguaya, porque una cosa que es bien interesante es ver la colocación del gaucho en los dos, para los dos autores, y en realidad para la gauchesca. Y sabemos que hay en la Argentina todo el mundo está buscando su gaucho. Y con esto voy a terminar.
lo tiene Lugones, lo quiere Ricardo Rojas, lo quiere La Vanguardia Ultrarista, la revista se llama Martín Fierro, o sea, los tradicionales, los vanguardistas. Bueno, y yo creo que alguien fundamental en este puente es Borges. Es Borges por varias razones. Bueno, yo tengo una especie de formación profesional, mi apellido Funes y trabajo de acordarme, y ese gaucho vivía al otro lado. Entonces, eso por un lado. Pero, exactamente. Pero más allá de eso, bueno, más allá de la familia de Borges, Francisco Borges, su abuelo era Borges Lafinur y su madre era uruguaya, y él dice, pero en toda la vida escrita de Borges vira hacia la literatura, que fue concebido en Paysandú. Pero más allá de todas estas derivas, Borges tenía una gran admiración por Fernán Silva Valdés y por el nativismo que encarnaba en Fernán. Y lo decía sinceramente, tiene una página muy elogiosa en El tamaño de mi esperanza, que es uno de esos libros de la criolledad de Borges, de los que después él no se quiso hacer cargo, dijo que ese libro no existía, no fue a las obras completas. Y para Sumfelde también el nativismo que encarna Fernán Silva Valdés es la posibilidad de conjugar lo universal y lo particular, de nacionalizar, de nacionalizar de alguna manera la vanguardia y también de alguna manera de mover las tradiciones. Sin embargo, no va a ser ese el camino, ni que va a elegir Fernán Silva Valdés, ni que va a elegir Borges. Porque, y sería muy lindo explorarlo en las dos orillas, los dos tuvieron una relación en lo que lo rural e urbano se va a ir trasladando a lo urbano, pero a los bordes del urbano, hacia el tango y hacia la milonga. Sabemos que Fernán Silva Valdés, bueno, escribió en la revista Pro, en la revista Martín Fierro, etcétera, etcétera, pero de vez en cuando se iba al Tortoni. Y ahí se encontró una vez con el maestro Juan de Dios Filiberto, que se puso el piano, y entonces se fueron a la Boca, a la casa de Filiberto, el maestro le tocó un piano, y entonces él se recuperó la melodía e hizo ese tangazo que se llama como el clavel del aire, ¿sí? Entonces, Borges nunca escribió un tango porque odiaba los tangos cantados, lo odiaba Gardel, eso es un problema porque ahí tenemos un mito importante, ¿sí? Tenemos así, además de otro lazo, ¿no? Que Tapón en Bo, que esto, que el otro, vamos a zanjar porque no estamos para esos grietas, como se dice ahora. Entonces, bueno, Borges le gustaba el tango bailado, ver bailar el tango, por eso le gustaban los tangos instrumentales, Gallo Ciego, le gustaba El Choclo, le gustaba Rodríguez Peña, el Once, exactamente, pero le gustaban las milongas también. Y además Borges dijo que uno de sus grandes problemas era que le hubieran encantado ser un gran bailarín de tango. Y Fernán Silva Valdés bailaba el tango como los dioses. O sea que yo después de pensar esto y de recorrer, me parece que una envidita ahí de Borges, un poquito nada. Pero bueno, admirador como era, le dedicó alguna de las frases de la milonga a los orientales, que tiene que ver con el título del comienzo de la charla. El sabor del oriental, con estas palabras pinto, es el sabor de lo que es, igual y un poco distinto. Muchas gracias.